Tomamos un momento para continuar agradeciendo al Señor. Hace un tiempito estuve por acá y la misma carta que estamos leyendo ahora, pero ahora en orden, en su momento decía, sean agradecidos, ¿no? Por la paz, por la palabra y por la presencia de Dios. Así que, Señor, mientras estamos acá, estamos, Señor, valorando, agradeciendo todo lo que vos nos das, reconociendo que hay paz, Señor, en tu presencia, porque vos estás acá con tu Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Trae paz a nuestros corazones. Trae paz a nuestras vidas, Señor. La paz que el mundo no puede darnos, pero que tú soplas con tu Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, también. Gracias que podemos, mientras estamos acá, abrir tu palabra y escucharte hablar, Señor. Enseñarnos, mirarnos nuestra vida a través de tu palabra y poder caminar en tu voluntad. Y gracias por tu presencia poderosa, Señor. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo. Y hoy nos reunimos en tu nombre. Nos reunimos en el nombre de Cristo y que tu presencia nos transforme, nos hable, se manifieste en este tiempo. Tráenos gratitud. Te damos gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por de nuevo poder compartir con ustedes un culto. Entiendo que están recorriendo la carta de los Colosenses, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien? Así que tienen un trecho todavía por delante. Y recién se va entrando el apóstol Pablo en su tema en la carta, en lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer capítulo 2, si quieren tomar las Biblias o leer en la pantalla. Pero tengan las Biblias, si las tienen por ahí abiertas, capítulo 2 de Colosenses, página 1232. Sí, la vamos compartiendo más que... La semana pasada tuvieron que haber terminado donde dice, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y ahí sigue con el tema de la lucha. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Enseguida seguimos con el resto. ¿Es posible, Guille, que alternemos o te complico? Yo sé, pero así. Vamos ahí. La vida cristiana, la iglesia, la experiencia cristiana, la comunidad cristiana y la misión de la iglesia, según lo define Pablo en lo que terminaron leyendo la vez pasada y cómo comienza ahora, él la experimentaba como una... ¿qué? Una alegría total, una paz inmensa, una gran lucha, tremenda lucha. Pablo dice, con este fin, por esto dice, trabajo y me esfuerzo o lucho, ¿no? Es la idea. Y después de nuevo, estoy luchando por ustedes. ¿Cómo luchaba? Bueno, él no estaba, no los había visto, dice que estaba de lejos, pero con esta carta, con su enseñanza y con sus oraciones, luchaba por ellos. Ahora,
la vida es una lucha. Ustedes conocen a Amílcar Matosian, seguramente. Él escribió un libro sobre la temática del suicidio, ¿no? Y ahora no me acuerdo exacto el nombre, perdón Amílcar si llega a ver. La vida es un combate, básicamente, es la mirada, ¿no?, que tiene. La vida es un combate, el mensaje es, no hay que bajar los brazos, hay que entender, no tener una ilusión de que la vida es otra cosa, que la vida es para lucharla. Y vamos para darle para adelante, ¿no? Y cuando tenemos esa ilusión de que la vida no tiene nada que ver con una lucha, o que la iglesia no tiene nada que ver con una lucha, y la vida cristiana no tiene nada que ver con luchar, en cuanto aparecen dificultades, peleas, desánimo, tensiones en la vida cristiana, en nosotros, con los demás o con Dios mismo, decimos, esto no debe ser, y dejamos. Pero si entendemos que la vida es lucha, vamos a poder enfrentar y mirar esos momentos de otra forma, ¿no? Y es lucha, tanto para la iglesia acá de Devoto, ¿no? Y ustedes lo saben, es lucha, es esfuerzo, es esforzarse, es trabajar duramente, respaldados con el poder de Dios, como decía Pablo antes, pero también en la comunión anglicana entera, no solo acá de Devoto. Toda la comunión anglicana es lucha la vida. Hoy en día vivimos en una situación de bastante tensión en la comunión anglicana en general. Y hay que también puede generar desánimo, desunión, puede generar perder la riqueza de la experiencia y la relación con Dios diaria, toda esa lucha que hay. Pero hasta en Colosas lo era, donde Pablo le escribía. O sea, en resumidas cuentas, si nosotros acá en Devoto decimos, está duro a veces esto de ser cristiano, está duro ser comunidad, o en Belgrano, ¿no?, donde estoy yo también, o lo decimos en la iglesia cristiana, pero si miramos hacia atrás siempre fue así, desde Pablo en Colosas hasta el día de hoy. La vida cristiana tiene que ver con una lucha, ¿no?, con un esfuerzo, con ir hacia adelante frente a un montón de adversidades. Y no es sencilla en ese sentido. Y se los digo, dice Pablo, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Estoy con ustedes en espíritu. Me alegro, me regocijo al ver su buena disciplina y la estabilidad de su fe, de la fe de ustedes en Cristo. Pablo decía, a ver, les estoy compartiendo esto, bueno, para que no los engañen con que es otro tipo de vida esto, ¿no? Pero él los miraba a ellos, no porque estuvieran mal y estaban reventados por el piso, decían, tienen buen orden, tienen disciplina, tienen también una fe firme en Cristo. Lo mismo podemos decir de nosotros, de esta iglesia, podemos decir de los cristianos que siguen adelante en medio de la lucha de la fe. Hay orden, hay firmeza en Cristo. Y Pablo se alegraba con eso. Y nosotros podríamos decir hoy, a mirarnos nosotros, decir, qué bueno, donde vemos orden, donde vemos firmeza en Cristo, donde vemos gente que en medio de la dificultad se sigue aferrando a Cristo, poder decir, qué bueno, qué alegría. Y no solo qué bueno por la persona, sino porque hay una realidad detrás de esto. Dios está respaldando esa lucha, Dios está detrás de esto. Entonces, eso es algo que Pablo ve en esa comunidad, pero lo podemos trasladar a nosotros, creo, ¿no? Hay orden, están en fe, pero también hay un peligro, dice. Y les escribe y les habla esta carta para, a ver si vemos la siguiente, dice, espero que con esto de la lucha que yo llevo por ustedes, mis oraciones y la carta que les estoy mandando, 3 cosas que me gustaron mucho como las pone. Tiene que ver un poco con lo que decía Alex recién, de por qué nos reunimos, por qué recibimos estas palabras de Dios. Nuestros corazones sean alentados, vivamos unidos en amor y alcancemos, acá en verdad Pablo dice mucho más y no termina nunca con la frase, es impresionante, dice, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento y conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué fabuloso, ¿qué es lo que se busca Pablo en medio de esta lucha? Alentarlos
en sus propios corazones, tal vez podemos decir, en su relación consigo mismos, digamos, ante sus corazones, en el estado personal, interno de cada uno. Alentarlos en la relación con los demás, que es importante. También llamados a vivir en unidad, en amor, y alentarlos en su relación con Dios. Y que dice que tiene todo que ver con Cristo, donde están todos los tesoros, toda la riqueza, todo lo que Dios tiene para darnos está en Él. Y el peligro, les decía, están firmes en esto, pero el peligro es que sean desanimados en sus corazones. El peligro era que haya divisiones en la iglesia, en la comunidad de la iglesia, y que pierdan la capacidad de discernimiento espiritual, de entendimiento, de conocer a Cristo personalmente. Por eso Pablo dice, nosotros luchamos. Y nosotros también luchamos por esto. Son 3 aspectos en los que tenemos que luchar con nosotros mismos, con nuestra relación con los demás y en nuestra relación con Dios, para ser alentados, para crecer en el conocimiento de Dios, para vivir en amor y en comunidad. Hay un llamado a luchar con gozo, ¿no? A luchar con gozo, a vivir un gozo. Pero el peligro pasa en, a ver, ahí está. Esto lo voy a hacer rapidito porque hasta al obispo que viene la semana que viene creo que le toca una parte de esto. Pero vi que Pablo les dice, les hablo esto para que no... Y esto aparece varias veces, la palabra que nadie, que nadie, que nadie. ¿Sí? Cuando hay desaliento, cuando hay división, cuando hay poco discernimiento espiritual, el error puede entrar fácilmente, ¿no? Y es más, puede alentar ese desaliento y esa búsqueda de, estoy desanimado con siempre lo mismo en la iglesia. O, bueno, esta gente no es tan espiritual, me voy a buscar otra, un poquito más espiritual, ¿no? O, qué sé yo, ya está esto de la gracia de Cristo, a ver si pensamos, ¿hay algo más? Algo más místico, algo más interesante en la fe. Y el riesgo era ese, que esta gente empieza a tratar de buscar por otro lado. Y Pablo acá empieza a meterse cuál era el problema. ¿Qué dice? Que nadie, dice. En todos esos versículos, el 4, el 8, el 16 y el 18, que nadie. O sea, no es cuidado con aquel, cuidado con otro. Que ninguno que venga con algo así, que haga qué. Que no los engañe, que no los cautive, los atrape, los fascine, que no se engañe, que no los juzgue a ustedes y que no los defrauden de su premio, ¿no? Deleitándose, bueno. Y ahí muestra la falsa religiosidad, la religiosidad con la que por lo menos era el problema en Colosas, por lo visto. Es difícil de definir claramente, y yo no voy a intentar hacerlo en este espacio, cuál era esa enseñanza, ¿no? Tal vez ya lo vieron un poquito, pero evidentemente tenía que ver con gente que estaba proponiendo una espiritualidad alternativa, una espiritualidad con algo más siempre, una espiritualidad para los insatisfechos, para los que se dividían, para los que querían algo más que Cristo. Y ese era el problema, irse más allá de Cristo. Y es tremendo, porque habla razonamientos persuasivos, filosofías vanas, temas de comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, día de reposo, rituales, ¿no? Fechas sagradas. Y por último, gente que se deleitaba en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto y envanecidos por su mente carnal, porque no tenía nada que ver con el Espíritu Santo, todo esto. No sé si ustedes me ayudan. ¿Cómo? A ver, versículo 4, entonces. Acá habla de argumentos capciosos o persuasivos. El versículo 8 extiende ese concepto, el resumen que les puse ahí, con gente que sigue tradiciones humanas, que van de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y el 16 decía, un poco, ahí está todo, el 16 está casi todo completo,
y el 18 también. ¿Con qué podría ser todo esto hoy? Hablemos nomás, dale. Sabes que podemos charlar y no son 3.000 personas para decir, no, espera, no tenemos tiempo. Aprovechemos. ¿Qué tipo de religiosidad, qué gama, qué espectro de cosas habla Pablo acá? Que podríamos trasladarlo al día de hoy, es decir. ¿Con qué? Fiestas paganas. Bien. Tradición. Con la fe, con una relación. Bien. Buenísimo. ¿Sí? Podríamos decir que hay demasiadas sectas vanas. ¿Demasiadas? Sectas vanas. Bien. Sí. Hay un montón hoy en día. Pero, ¿y qué cosas entran así al cristianismo a veces? ¿Dónde se toca esto con cosas que podrían a nosotros llamarnos la atención, ¿no? Porque por algo a los colosenses, cristianos firmes en la fe, ordenados en su fe, esto les resultaba un peligro, dice Pablo. Estaba entrando, estaba ahí, arrimándose, y él tuvo que enseñar para decir, cuidado. ¿Por dónde entraba? He visto un engaño, un hacerlos cautivos, un juzgarlos, el hacerlos sentirse menos. Como que siempre algo faltaba, que había algo más a lo que habían recibido y a lo que estaban viviendo. Algo más que podía tener que ver con sus obras, ser gente que se deleite en la humillación a sí mismo, o sea, ayunos por doquier y ser muy espiritual en manera donde se centraba a sí mismo esta persona, por lo visto. Gente sumándole a la palabra sus propias visiones, ideas, ¿no? Gente que dice, bueno, yo respeto mucho este tipo de comida, esta otra, o este día, o este otro día. O gente que quiere adornar la fe cristiana y la sencillez del cristianismo, porque al fin de cuentas es sencillo. ¿Vieron la gente de campo que tiene una sabiduría que a veces uno trata de explicar dando 10.000 vueltas, no sé, lo que quieras, explicar el clima, lo que se te ocurre? Viene alguien del campo y te lo explica así, sencillito. Y el cristianismo también. Tiene profundidad, tiene riqueza, pero hay un punto claro y directo y sencillo, ¿no? Y a veces queremos adornar nuestra fe o querer plantarnos en que, qué sé yo, con filosofías, sumarle algo a la fe cristiana para compartir con otros. Bueno, acá el peligro. Pablo luchaba con esto, por ellos. Decían, por favor, que nadie, que no entre ni por tu mamá, ni por tu hermano, ni por el gran profeta que apareció por allá, nadie. Si alguien viene con algo por fuera de, bueno, ahora nosotros decimos la Biblia, la palabra de los apóstoles, el mensaje de los profetas, entonces no le damos lugar y nos cuidamos. Pero básicamente es protegernos de falsa religiosidad. De religiosidad, simplemente, cosas externas que dan la apariencia de espiritualidad, de cercanía con Dios. Pero Pablo dice, esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? A ver si vemos el siguiente, por favor. Chiquitito, entre todos esos versículos que yo les mostré recién, que nadie los engañe con bla, 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 que tienen que ver con esto, esto y lo otro, y no según Cristo. Y después dice, pero el cuerpo, que no lo juzguen porque el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, pertenecemos a Cristo y no al que nos viene a juzgar. No haciéndose a la cabeza, que hay gente que no se aferra a la cabeza, que es Cristo, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Está hablando de nosotros, está hablando del cuerpo de la iglesia, le está diciendo a la iglesia, hermanos, no se desalienten, no se dividan, no busquen otro conocimiento fuera de Cristo, ¿no? Fuera de Cristo. No busquen algo que los esté, una religiosidad aparte, que pudieran aparentar espiritualidad, pero no tiene nada que ver con Jesús. Porque ahí sí la iglesia no va a poder vivir en amor, no va a crecer. La iglesia
ni sus corazones van a ser alentados, ni ustedes van a disfrutar de todas las riquezas que han recibido, todas las riquezas que hay en Cristo, de todo el poder, los tesoros que hay en Él, al conocerlo. Es como la persona que le damos el, no sé, póngale, no tengo el celular, bueno, te doy el celu, ¿no? Último modelo, ¿viste? Y lo usás para llamar por datos, todavía, hola, marcás el número, buscás tu agenda de tele, ¿no? El papelito, los números de teléfono que tenés anotados, y el teléfono lo levantás, lo mantenés enchufado siempre en el cargador ahí, ni siquiera te lo llevas a pasear, y así lo usás. ¿No? Y tenés el último iPhone, o no sé, el último modelo, el que más costoso, y ahí lo tenés. ¿No? Y por otro lado, salís a pedirle a alguien por ahí que por favor te consiga una computadora para usar email, un buen equipo de audio para escuchar música o algo, unos cassettes o algo para poder conectarte a la música, y lo tenés todo ahí, y vos buscás por allá alrededor, y lo tenés todo ahí, es más, y lo podés llevar con vos día a día. Bueno, en un sentido, esto es lo que Pablo está diciendo, está todo ahí. Y ahí vamos, el siguiente, por favor. No es religión, les dice Pablo, es una relación con Cristo. No es religión, es una relación. Aliéntense, vivan unidos en amor y profundicen en la riqueza de esa relación. Y va este versículo fabuloso, estos dos versículos que son conocidos, son para guardarlos. Si se llevan algo de memoria de esto, de Colosenses, para mí este es fabuloso. Es, por lo tanto, les dice, están firmes y están ordenados, pero por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, Pablo le dice que todo esto que ponía en peligro la iglesia es peligroso porque es religión, porque no se basa en Jesús, porque no se basa en Jesús y por tanto no es una relación, que lo que ellos tienen que recordar, que lo que han recibido cuando recibieron a Cristo el Señor no fue una filosofía, sino una persona. A ellos que no lo habían visto a Jesús presente, les dice que habían recibido a Jesús. O sea, de alguna manera hay un acto para nosotros también, que no vimos a Jesús como lo vieron los primeros apóstoles, pero nos pasa como esta gente en Colosas. De alguna manera hay un acto que se llama recibir a Jesús, que se llama tener una apertura, una bienvenida a una persona que es Jesús, que no quedó solo en ese caminar en la tierra, sino que resucitó para encontrarse con nosotros. Y eso es la religión cristiana. La religión cristiana es Cristo, la religión cristiana es una persona y es una relación con esa persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Es lucha la fe cristiana? Sí, pero es lucha por mantenernos aferrados, una lucha que se lleva adelante aferrados a esta persona, aferrados en esta relación, no tratando de vencer en esta lucha agarrándonos de cualquier cosa que nos proponen en el camino, o escapándonos cuando la cosa va mal en la iglesia, o en nuestra vida personal, escondiéndonos de los demás, o en nuestra relación con Dios, cuando estamos ofendiéndolo o algo. Se trata de volver a esa relación que en Él, así como lo recibimos y entramos en una relación con Él, dice, una relación de Él como nuestro Señor, como la cabeza de la iglesia, como el centro de la fe cristiana y el centro de nuestras vidas. Así dice, sigamos andando la vida. Así como recibiste el celular, ese último modelo, bueno, ahora llévalo para usarlo diariamente. A Cristo no hablamos de usarlo diariamente, sino al contrario. Nos ponemos nosotros en sus manos diariamente. Pero como recibiste a Jesús, andá con Él todos los días. Sacá todo el jugo de esta relación con Él. Y ahí la habla, define palabras como firmemente arraigados. Eso tiene que ver con las raíces, nutriéndonos de Cristo, nutriéndonos del suelo, del alimento para crecer diariamente. Edificados en Él, basándonos nuestra vida
todo lo que construyamos en nuestra iglesia sobre Él y no sobre otra cosa. Y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Le está diciendo, esa es la instrucción cristiana, no hay otra. No le sumemos mucho más, no es tan complicada la fe cristiana, es lucha, pero no es tan complicado que tenemos que rebuscar conocimientos nuevos, extraños. Se trata de Él y se trata de que fuimos instruidos en vivir en una relación con Él. Y eso va a alentar tu corazón. Eso va a alentar tu corazón. Eso va a animarnos en una vida de unidad y amor. Porque cuando nos centramos en una relación con el Señor, en la iglesia no estamos mirando a los demás, juzgando, viendo quién es más, menos espiritual, quién hace qué, sino venimos a celebrar al Señor juntos. Y profundizando mucho en la palabra de Dios. Te quiero animar a eso y terminar con lo que dice ahí. ¿Qué dice al final? Gracias totales, les dije el sermón hace unos meses, porque hay paz de Dios, hay palabra de Dios, hay presencia de Dios. Qué interesante, me sorprendió que me encontré de nuevo uno un poquito antes, de nuevo Pablo en la misma carta diciendo, sean agradecidos, en otra versión, vivan agradecidos, vivan agradecidos. ¿Qué va a desalentar tu corazón? ¿Qué va a desunir la iglesia? ¿Qué va a hacer perder la riqueza de Cristo en medio nuestro? La ingratitud. Y es tan importante vivir agradecidos con lo que el Señor te dio, una relación con Él, no una religión, una relación con Él que compartís con tus hermanos y en la cual profundizar. Hay tanto más acá, pero demos gracias, vivamos en gratitud por que hemos recibido al Señor, pero porque no solo quedó en el pasado, sino que eso es diario, constante, un caminar con Él diario. Dale, oramos. Padre amado, te pedimos perdón por que muchas veces bajamos los brazos en la lucha. Una lucha que no nos llamaste a llevar solos, sino una lucha en la que con tu poder, actuando en nosotros, nos llevas a llevar adelante para vencer. En Cristo, Señor. Muchas veces nosotros nos desanimamos, no valoramos la iglesia, no profundizamos en toda la riqueza que hay en ti. Te pedimos perdón. Perdón por nuestra ingratitud al descuidar todo esto. Pero te pedimos, Señor, que nos limpies, nos laves y nos permitas, Señor, así como te hemos recibido, vivir diariamente con vos como nuestro Señor, con vos como quien nos nutre, con vos, Señor, como nuestra base en la vida. Y agradecidos, Señor. Bendice esta iglesia para que viva con vos, Señor, en el centro, en cada culto, cada día de la semana. Bendícenos, Señor, y danos gratitud. Te agradecemos, Señor. Agradecemos una vez más por permitirnos volvernos a vos y darnos aliento en nuestros corazones hoy. Amén. Bueno, cuando recién pensaba, bueno, hay que darle gracias a Hernán, venir, sacrificarse en este día, hoy, y pensaba, voy a hacer lo que él dijo la última vez que vino, y le iba a decir gracias totales. Los trajiste recién a colación y dije, me ganó de mano. Hernán, gracias totales por haber venido, dedicar parte de tu tiempo en nosotros. Sé que lo haces también en la semana y muchas otras veces, así que muchas, pero muchas gracias.